Ahora nos vamos a meter un poco más en el formato de lo que es la entrevista para, digamos, el blog de Mercados de la Comunicación de la Universidad Complutense. Bien, antes he dicho que el periodismo escrito, la prensa, está en un proceso de crisis. Hay algunos que lo analizan por las nuevas tecnologías, en especial la llegada de Internet, en el cual se puede ver que ha habido como un traslado de la gente que ya no quiere ir al kiosco, ve más cómodo desde su casa informarse, y además le sale más barato. ¿Cree que Internet es el final de los periódicos impresos, o que por lo contrario es un nuevo medio que, si en cual encontramos las fórmulas adecuadas, puede servir como una herramienta para mejorar nuestra profesión? Internet es un medio brutal. Internet es un medio que vamos a utilizar y que además se va a ir mejorando a una velocidad de vértigo. Los clásicos del periodismo y de la historia del periodismo te están diciendo, y están diciendo en estos momentos, que aquí se está produciendo con Internet, o sea, con la prensa de Internet y con lo que es el papel, se está produciendo un fenómeno, un debate, que es el mismo que se produjo hace muchos años, allá por los años 50 del pasado siglo, entre lo que era la radio y la televisión. Decían que cuando apareciera la televisión, la radio iba a quedar prácticamente rota. No solamente no sucedió eso, sino que la radio en aquel momento fue exaltada como un medio de información muchísimo más rápido. Pues esto va a pasar lo mismo como ahora, por una razón fundamental. Por dos razones fundamentales. La primera, porque los contenidos informáticos, los contenidos de Internet, en Internet, van a terminar costando dinero. Y no van a ser más baratos que la prensa. La prensa es no barata, la prensa es absolutamente canallescamente barata. Nosotros vendemos un ejemplar por 1,20. Que eso no cuesta ni siquiera un chato de vino en el sitio más cutre de cualquier capital de España. Eso es por supuesto. Y segundo, porque al final la gente, el periódico lo acopias, lo tienes, lo reflexionas mucho más que lo puedes hacer en Internet, aunque sea una pastilla de iPad o aunque sea lo que sea. Por tanto, yo no solamente no le auguro mal por venir a la prensa escrita, siempre y cuando la prensa escrita sepa que tiene dos cosas fundamentales que hacer de ahora en adelante: dar información, no dar la información. Ahora estamos viendo, yo te cojo aquí cualquier confidencial, y están dando noticias del momento, pero no están dando noticias distintas. Los controles se multiplican en el extranjero. Nosotros tenemos que dar mañana una noticia distinta de lo que está pasando en Japón. O sea, Internet siempre te va a dar las noticias del momento, pero no te va a dar... Yo he probado en la Gaceta.es a dar noticias privilegiadas y no tiene ningún tipo de trascendencia. Las noticias que tienen trascendencia son las que asientas sobre una serie de cosas, sobre una serie de investigaciones. El periodismo de investigación es muy difícil. El porvenir del periodismo es el periodismo de investigación, y es muy difícil darlo en Internet. En estos últimos años, en los que hemos visto una reducción en la venta de ejemplares de periódicos en nuestro país, concretamente el Periodista Digital publicaba hace unos días que el balance del 2010 había sido una reducción del 4,2% en la venta de ejemplares a nivel español, El País, ABC, La Razón. Sin embargo, su periódico, que hace poco que fue adquirido por el Grupo Intereconomía, tras varias negociaciones con la Gaceta de los Negocios, ha tenido pues un éxito. O sea, se ha incluido, se ha hecho hueco en los kioscos en estos años. Entonces, esta evolución que ha tenido al alza la Gaceta, ¿cómo se explica? Hay que explicarlo todo. O sea, es decir, el periódico la Gaceta de los Negocios era un periódico económico. Este es un periódico generalista. O sea, me parecería injusto hacer una comparación entre lo que era aquello, lo que vendían aquello y lo que vendemos nosotros, porque son dos mercados diferentes. Nosotros vamos mucho más a los kioscos y a la generalización que ellos van a economizar. Dicho eso, lo que nosotros siempre pensamos desde el primer momento es que había un hueco en la prensa del centro derecha donde nosotros nos podíamos colar.
¿Por qué no nos podíamos colar? Porque la prensa, a mi juicio, en este país se ha docenado. Es decir, fruto probablemente de la crisis política y de la crisis económica, básicamente, lo que sucede es que la gente o los periódicos dependen mucho o dependían mucho de lo que es la publicidad institucional, que es un buen momento, una buena fórmula para copiar dinero para los periódicos, pero que arroja la libertad de los periódicos. Nosotros siempre creímos que había ese hueco, que podíamos decir lo que los demás piensan o lo que la gente piensa, y que se podía decir sin demasiadas alaracas, con tranquilidad, pero sin taparnos la boca en ningún momento. Ese yo creo que es la clave del asunto. Nosotros intentamos hacer una cosa que es para nosotros básico: hacer un periódico directo, divertido y diferente. Bueno, pero queríamos también hacer un poco de análisis, yendo un poco al principio de todo. Digamos, cómo fue la gestación, los primeros pasos para este proyecto periodístico de Grupo Intereconomía. Me imagino que tuvieron que pasar retos, barreras, para sobre todo antes de que se publicara el primer número como el nuevo formato de la Gaceta, y luego los primeros meses, que serían un poco complicados. ¿Nos podía relatar un poco brevemente? Hombre, la transformación, hasta ahora en España se habían dado fenómenos tan espectaculares, tan importantes como el nacimiento de un periódico, pero no como la transformación de un periódico en otra cosa, de un periódico económico en un periódico generalista. Esto es la primera vez que se produce, la primera vez que se produce. Por tanto, hemos contado pues con la expectación de ese momento, pero también con la incertidumbre de lo que iba a suceder. Los primeros momentos, que son anteriores al parto, durante la gestación, pues fueron momentos muy difíciles desde el punto de vista empresarial, porque hubo grupos contrarios que hicieron todo lo posible porque este periódico no saliera. Pero cuando digo todo lo posible, digo que pusieron todas las trabas, todos los obstáculos, todas las presiones legales, ilegales y medio pensionistas para que esto no saliera. Tuvimos que vencer eso, pues primero haciendo creer que lo que íbamos a hacer tenía algún tipo de diferencia trascendente diferente, y que por otra parte esto iba a salir. Una vez que salió eso, nosotros tuvimos que juntar redacciones completamente de aluvión. La redacción que venía de la Gaceta de los Negocios, la redacción que venía de una agencia antigua de información que había aquí, que se había quedado obsoleta, que era Fastpress, la redacción de Época. Es decir, yo tuve que juntar aquí a 180 personas, cada uno de su padre y de su madre, y eso es muy difícil. Yo tengo que decir que al cabo de 17 meses que llevamos, la experiencia no solamente ha sido buena, sino muy buena. No sé, óptima nunca se debe decir, pero muy buena. La gente trabaja muy bien. Esto es un tema. Esta profesión es una profesión que o te gusta o es peor que cavar, y por tanto ojo con ese asunto. A vosotros que empecéis en esta profesión, yo no os suelo aconsejar, porque como decía un amigo mío, los consejos por adelantado y con dinero. Yo lo único que os digo, que os sugiero, que esto no tiene horas, ni tiene momentos, ni tiene nada, y que hay que renunciar a cosas tan importantes como puede ser la familia en un momento. Por tanto, ha sido una experiencia muy gratificante, porque los resultados lo están siendo gratificantes, pero extraordinariamente dura desde la hora del trabajo. Es decir, yo estoy aquí 7 días a la semana. 7 días a la semana durante 12 horas, 14 o como ayer 16, porque el tema de Japón se encabronó. Por tanto, hay que tener en cuenta eso. Digamos que a nivel familiar, ¿no?, también puede ser un trabajo, una profesión en la que se puede descuidar en algunas ocasiones, ¿no? Sabéis que los periodistas en Estados Unidos, en España y me parece que es en el norte de Europa, arrojan el mayor número de divorcios por metro cuadrado. Y bueno, usted ha dicho que no le gusta dar consejos a futuros periodistas y demás, pero digamos que usted, como ya experto en esta profesión, ¿cuál considera que debe ser la cualidad que mejor puede tener un periodista? Curiosidad, tesón, mucha salud y unos huevos como el caballo espartero. ¿Y el mayor defecto?
¿O lo que nunca debe de hacer? Creerse un funcionario. Cuando entra cada mañana aquí a la Gaceta, o sea, ¿cómo es el día a día de un director de periódico? Lo mejor que le pasa a este mundo es que ningún día se